Bueno, muchachos, entonces continuamos. Como les decía, y vamos a entrar a hablar de la filosofía medieval, que es, bueno, aquí nos ubicamos, póngale cuidado, muchachos, más o menos entre el siglo octavo y entre el siglo XIII. Esta es la época de la filosofía medieval. Hay diferentes estilos, hay diferentes escuelas filosóficas que nacen en todo este periodo, pero vamos a intentarlo a ver como de un poco muy macro, ¿no? Esta filosofía medieval empieza con la caída del Imperio Romano. Ahí se crea Constantinopla, ¿sí? Que va a ser uno de los centros culturales e intelectuales más grandes de la humanidad, ¿cierto? De hecho, durante los 10 próximos siguientes siglos, pues Constantinopla se va a volver una vaina muy bárbara. Y en Europa occidental, empiezan a verse momentos muy importantes para el arte, la cultura, el mundo intelectual. Y empieza a darse, por ejemplo, todo esto lo vimos también en español, cuando veíamos la ilustración, el romanticismo, el renacimiento y todas estas ideas que nacían en la gente, ¿sí? Que influenciaron la literatura, sus contextos sociales. Pues todo esto también va a generar conocimiento y va a generar que haya una amplitud en el mundo intelectual. Así sean algunas ideas más retrógradas que otras, como por ejemplo cuando hablábamos de la filosofía de Comte o de estos filósofos positivistas que decían que el espíritu era lo que valía y que el cuerpo era mundano y bueno, todo este tema que se da también en la Edad Media que vimos también en algún momento en español. Eh, bueno, vamos entonces a hablar, por ejemplo, del Renacimiento carolingio, ¿cierto? Que se da entre los siglos octavo y noveno. Eh, Vamos a ver todas las escuelas catedralicias que se dan en Francia por el final del siglo XIX, que es todo esto que va a desencadenar en esta filosofía religiosa que predomina en Europa durante un par de siglos también, ¿cierto? Eh, bueno, aquí vemos un mapita conceptual. Esperen muchachos que esta vaina se quedó como bloqueada. Ya. Eh, Sobre básicamente cómo se dividió toda esta época de la filosofía medieval, que es muy grande y es muy amplia. O sea, este mapa conceptual no alcanza ni siquiera a mostrarnos todo lo grande que tiene todo este panorama filosófico medieval, ¿cierto? Entonces, ¿qué problemas filosóficos se empiezan a tratar en la filosofía medieval? Primero, el creacionismo, ¿cierto? Segundo, la fe, la revelación o la luz natural de la razón. Aquí son tres procesos, ¿cierto? Primero es la fe, luego la revelación y la luz natural de la razón viene después. Eso ya viene muy al final de la Edad Media, ¿cierto? Recuerden que la mayoría de la Edad Media fue influenciada por la Iglesia Católica en Europa, ¿cierto? Influenciada casi totalmente por la Iglesia Católica que tenía el poder, que controlaba, que se publicaba, que se decía. Mucha de la filosofía se fue hacia la corriente teocentrista, que es el estudio de Dios, ¿cierto? Pero bueno, se crea, por ejemplo, el tema de los universales, ¿cierto? Que los universales vienen a ser como las verdades absolutas y todo lo que es una verdad y es inamovible y no hay algo que diga lo contrario, ¿cierto? Se da el realismo platónico, el realismo aristotélico, el nominalismo, bueno, y bueno, en el arte se empiezan a dar, bueno, influenciados por la filosofía, ¿cierto? Como varias artes liberales, como el trivium, el quadrivium, la escolástica, ¿cierto? Que bueno, que pueden ser mecánicas por un lado o liberales como era, por ejemplo, la escolástica, el trivium, el quadrivium y todo esto. Si quieren, pues pueden buscar qué son estos conceptos que les acabo de mencionar para que complementen lo que les digo. Esto es como un panorama de más o menos qué pasó y cómo se dividía, ¿cierto? La filosofía medieval pues va a estar relacionada casi todo su proceso con todo lo que es la escolástica. Se destacan varios filósofos en esta época de diferentes momentos, ¿cierto? Y diferentes aportes en la filosofía. Acá hay cinco como Agustín de Hipona, Anselmo de Canterbury, Juan Fidezza, que es Juan de San Buenaventura, que también es otro bien conocido, Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, que bueno, que son como filósofos de esta época. Recuerden, este es como el periodo más extenso que va a haber.
pero la mayoría de la filosofía que se empieza a desprender ahí es más como hacia el lado teocentrista, ¿cierto? Hacia el lado religioso, hacia el lado de la fe. Cuando finaliza la Edad Media, ¿cierto? La filosofía de este momento se encontraba muy influenciada por el aristotelismo escolástico, ¿cierto? Que estaba empezando a entrar en decadencia, cae Constantinopla, estamos hablando del siglo XV, ¿cierto? 1400. Y empieza a haber una migración de las élites intelectuales de la parte oriental a lo que es Europa occidental, es decir, que a las ciudades como, bueno, a los países como Francia, Alemania, el Imperio Español, todos estos lugares, Reino Unido, empiezan a llegar intelectuales de diferentes lugares del Medio Oriente. Para esa época aún no se descubría América, entonces todo esto hace que haya un renacer en la ciencia y la filosofía. ¿Por qué? Porque se empiezan a mezclar culturas de diferentes sociedades, diferentes pensamientos, religiones, formas de interpretar la fe, de interpretar la vida, el bien y el mal, y hay como una cabida, una particular apego hacia lo que es el platonismo, la filosofía de Platón, y importante en esta filosofía moderna, que la modernidad representa la ruptura del pasado de esa edad media que fue bien complicada, y la entrada del renacimiento, que se va a llamar así porque es cuando Europa renace, ¿cierto? De estas aguas que lo truncaron en cierta forma, y se va a dar, bueno, entre el siglo XV y el siglo XVIII, donde en el siglo XVIII pues llega a su máximo esplendor con el tema de la ilustración de Kant, que ya lo habíamos visto también en algún momento en español, que la ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad, hablando en términos académicos, es decir, es poderse valer por sí mismo de la propia razón. Eso es lo que plantea la ilustración, ¿cierto? Digamos que estos periodos filosóficos no tienen ni un momento de inicio ni uno de terminación, ¿no? A veces se mezclan entre diferentes momentos, por eso es diferente determinar como cuándo termina este periodo de la filosofía moderna, ¿cierto? O propio de la modernidad, de lo que va a ser el renacimiento, el salir de esa zona oscura y empezar a evolucionar, ¿cierto? Perdón. Bueno, empieza a haber críticas contra lo que es el absolutismo de la razón, el aislamiento del mundo de la vida, empiezan a crearse otras perspectivas, ¿cierto? Y todos estos como corrientes filosóficas que vimos en la sesión pasada, ¿cierto? La del sábado, que vimos metafísica, gnoseología, empirismo, dogmatismos, todas esas cosas pues empiezan a florecer en esta época, es donde se dan hartas corrientes filosóficas y se prolongan más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Cuando aquí el ideal de la humanidad, con la guerra, con la llegada de la guerra, empieza a tenerse en cuenta en la filosofía el concepto de la paz, ¿cierto? Y la civilización. La filosofía de hecho es un parte muy importante para que hoy en día la mayoría de la sociedad sea ciertamente civilizada y busque siempre paz. Es decir, que si hay conflictos no sea la necesidad de llegar a una guerra para arreglar los dilemas entre las naciones, ¿cierto? Sino comportarnos como personas civilizadas que hacen uso de su razón, ¿cierto? Digamos que una de las características principales de los filósofos de este mundo moderno, de los filósofos modernos, es el abandono de la pregunta por el mundo como punto de partida del filosofar. Es decir, antes era el mundo como punto de partida para poder hacer filosofía. Ahora, el inicio de la reflexión, ¿cierto? Es el problema del conocimiento del mundo, ¿cierto? Esa es la diferencia. Antes teníamos que decir que para filosofar tenemos que ponernos el mundo y preguntarnos el porqué de las cosas del mundo. En los modernos ellos dicen, no, eso ya está. Ahora el problema es qué conocemos del mundo y si lo conocemos bien o lo estamos conociendo e interpretando mal. Es decir, la problemática del conocimiento del mundo. Así pues que también se da como todo el tema de lo que es el horizonte metafísico, el horizonte epistemológico y demás. Aquí vemos un mapita conceptual pequeño acerca entonces de lo que viene a ser la filosofía modernista.
escritores muy importantes, entonces se dividen acá, por ejemplo, entre los empiristas, donde podemos ver a Francis Bacon, a John Locke es muy importante ahí, a Hobbes con su Leviatán, Thomas Hobbes, David Hume, que también va a ser otro filósofo muy importante. Está por otro lado, opuesto a ellos, ¿cierto? Los racionalistas, donde está Descartes, que Descartes era el que decía pienso y luego existo, ¿cierto? Baruch de Spinoza, que viene a tener algo muy interesante acá, que es el Tratado Teológico Político, donde Baruch muestra, como decir, una forma de poder, una forma de gobierno basado pues, en su modelo filosófico. Además que el Dios de Spinoza es diferente al Dios que venía trabajándose antes. Baruch de Spinoza, aquí hago un paréntesis porque me parece muy interesante, Baruch de Spinoza plantea el concepto de Dios no como el Dios que juzga o el Dios que castiga que venía planteándose durante siglos, sino que empieza a hablarse del concepto del libre albedrío, del que usted es libre de actuar, de hacer, de vivir, y Dios no está juzgándolo para eso. Es más, o sea, el Dios de Spinoza básicamente dice que Él nos crea, pero en realidad no se interesa por lo que somos como creación, porque pues, Él ha creado todo y tiene mucho más en qué centrar su atención. Entonces es interesante que lean a Spinoza también. Bueno, está Gottfried Leibniz, frente a los que son los idealistas está George Berkeley, Kant obviamente, con su ilustración. Tenemos a Hegel, otro de los grandes filósofos. También de esta época destaca Maquiavelo, pues Nicolás de Maquiavelo, Jean-Jacques Rousseau, o hispanizado Juan Jacobo Rousseau, ¿cierto? Pero pues recuerden, el nombre es francés, no hay que hispanizarlo como hacen acá en el libro, sino es Jean-Jacques Rousseau, ¿cierto? Y Alcuer, que es Voltaire, ¿cierto? Otro de los franceses duros de la filosofía. Estos últimos que menciono aparecen más como por el siglo XV. Bueno, luego de esto ya nos quedaría, muchachos, entonces por hablar de la filosofía contemporánea y pues la filosofía pues del siglo XIX, que va a ser 1800, y un poquito aquí de este mapita conceptual. Esto, muchachos, lo van a leer ya como complemento ustedes. Considero que la explicación frente a filosofía mía ha sido bastante extensa, adicional, como les decía el sábado, porque estos conocimientos se supone o se presupone que ustedes ya los tienen. Entonces esto era como un recuento. Entonces ya para que ustedes complementen, pues van a leer esto que ven acá de filosofía contemporánea y los mapillas conceptuales que ven aquí, este y el de la siguiente hoja. Realizado la lectura y la interpretación de esto, muchachos, entraríamos ya a la sección número 3 de este cuadernillo, donde tenemos 16 lecturas, cada una con 4 o 5 preguntas estilo a la prueba saber. Pero, bueno, muchachos, ustedes van a solucionar solo la lectura número 1 y la lectura número 2. ¿Listo? Esto es lo que van a solucionar. Por favor, me envían la evidencia. Este cuadernillo yo lo envié por el grupo de padres de 11, entonces está ahí. Lectura número 1, acá lo amplío un poquito. Leemos, ¿cierto? Entonces, lo que nos están diciendo acá en este texto continuo filosófico y contestamos las 3 preguntas que están acá. Luego pasamos al texto 2. ¿Cierto? Donde tenemos un texto continuo literario. Lo vamos a leer y solucionamos las preguntas. ¿Listo? Eso es, muchachos. Si se dan cuenta, en cada una de ellas les están dando las características. Si es un texto continuo, si es discontinuo, si es novela, si es cuento, si es... Bueno, ¿qué nivel de lectura le están evaluando? Si nivel literal, inferencial, crítico, intertextual o demás. ¿Listo, chicos? Entonces, esto es lo que hay que hacer por ahora y nos vemos en la sesión del viernes en vivo por Zoom para practicar un par de lecturas de estas. ¿Listo, muchachos? Espero estén muy bien y pasen una feliz tarde. Si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, ya saben que pueden realizármelas y yo estaré muy atento aquí para expresarse y contestarles.